Bueno, la última unidad que quedaba por presentar era la parte de corriente alterna. Eh, Bien, allí tenemos un esquema de cómo sería la representación de la tensión y la corriente en el tiempo en una red de uso domiciliario, por ejemplo, ¿no? Si uno, asumiendo de que la instalación tiene características únicamente resistivas. Después vamos a ver qué significa eso, está relacionado con la resonancia. Eh, bueno, si uno conecta una lámpara a un tomacorriente común y pudiese tomar nota de cómo son los valores instantáneos, tanto de la tensión como la corriente, tendría en esquemas o gráficos similares a los que aparecen allí, ¿no? Donde el eje de abscisas es el tiempo y el de ordenadas la tensión y la corriente. Como pueden observarse allí, están las dos eh, en fase y bueno, son las características de una sinusoide, ¿no? Eh, un ciclo es un periodo completo, ¿no? De vaivén de la onda. Se dice que esa onda de corriente o de tensión tienen características periódicas, ¿no? Este, bien, vamos a ver ahora lo que es un diagrama de fasores. Eh, Uno podría representar esa variación, en el caso de la corriente, por ejemplo, con un vector eh, cuya amplitud es una constante y que está girando a una frecuencia omega eh, a lo largo de una frecuencia omega constante, ¿no? Entonces, las características de esta variación, en el caso de una sinusoide, es un vector, o sea, está relacionada con un vector que tiene una amplitud y una frecuencia de giro en el tiempo constante, donde el ángulo alfa se describe en sentido eh, antihorario por convención, ¿no? Positivo y antihorario. Eh, Bien, allí vemos que la sinusoide es la proyección de ese vector sobre un eje, digamos, vertical. También podría ser sobre el eje horizontal, ¿no? Pero asumiendo que es una función seno, los valores instantáneos de la corriente están dados por la proyección sobre el eje de ordenada, ¿no? El eje que vemos allí como eje de corrientes. ¿Mm? Entonces, un fasor como tal es un vector giratorio, puede representar cualquier magnitud que a uno se le ocurra mientras tenga estas características periódicas. Podría ser una corriente, una tensión, un campo eléctrico, eh, etcétera, ¿no? Las características de esta sinusoide son que, bueno, aquí tenemos el ángulo de fase, alfa sobre eje de abscisas, o el tiempo. Hay un factor de escala de proporcionalidad únicamente. La fase alfa, eh, en todo caso, sería, este, digamos, vendría de multiplicar al tiempo por una constante de la forma este, eh, 2pi sobre el periodo, o sea, por omega, ¿no? Omega t sería alfa. 2pi por omega o 2pi sobre el periodo es lo que constituye 2pi sobre el periodo por el tiempo, o omega por el tiempo, que es lo mismo, es lo que constituye eh, bueno, los valores de ordenada, ¿no? Eh, Omega es la velocidad angular de giro del vector, ¿verdad? Entonces tenemos eh, esta representación. Con valor minúscula y minúscula representamos la variable corriente. Eh,
la amplitud con un vector I mayúscula, que es lo que figura por otro lado ahí en el gráfico, ¿no? El tamaño del vector, mientras que la fase es alfa, como bien dije, omega t, 2pi por f o 2pi sobre el período por t. Y la función en este caso es una sinusoide. Allí los valores proyectados son coherentemente, corresponden al seno del ángulo. En todo caso, en todo momento se trata de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, esa es la geometría de descripción del esquema, ¿no? ¿Está bien? La frecuencia omega se mide en radianes por segundo, como toda velocidad angular. La frecuencia propiamente dicha, acá hay que hacer una distinción. Cuando nosotros decimos frecuencia, es la frecuencia propiamente dicha. Esa se mide en ciclos por segundo, vueltas por segundo, en los sistemas mecánicos más que nada se mide como en revoluciones por minuto o vueltas por minuto, RPM. Pero acá, digamos, en la parte de tanto eléctrica como en óptica, lo vamos a medir en hertz, que representan ciclos o vueltas por segundo. Y el periodo en segundos, ¿verdad? Bien, caídas de tensión en la resistencia, en la inductancia y en el capacitor. Eh, Bien, el esquema de una resistencia, el símbolo, es el que observamos aquí, ¿no? Eh, la resistencia se representa, como ya bien sabemos, en los circuitos con una R mayúscula. El simbolito ese, serruchito, es, eh, es también la forma de representar a la resistencia en el esquema, en una malla, por ejemplo, o en una rama, y la corriente que la atraviesa. La relación entre la caída de tensión y la corriente en esa resistencia es el que está dado por la ley de Ohm, ¿no? Que es lo que tenemos ahí. ¿Cómo es en una inductancia? Como ustedes recuerdan, la caída de tensión en la inductancia estaba dado por el valor de la inductancia o autoinductancia por la derivada temporal de la corriente. En cuanto en un capacitor, la caída de tensión estaba dada por el valor de la carga acumulada en él dividido la corriente, ¿no? En función, dividido, perdón, la capacidad. En función de la corriente, la carga es la integral, ¿no? De esta por el diferencial de tiempo. Por lo tanto, la corriente esto viene por definición de corriente, ¿no? Si la corriente es la derivada temporal de la carga es la antiderivada temporal de la corriente, o la integral más comúnmente, ¿no? Eh, Bien, allí lo que ya dijimos, por otro lado, es que con valores instantáneos eh, usamos para los valores instantáneos letra minúscula tanto las amplitudes como los eficaces o los máximos de los eficaces con letras mayúsculas, ¿no? ¿Está bien? Esa es la convención que vamos a manejar. Valor eficaz. Bien, nosotros volvemos ahí, tenemos el esquema de la corriente en el tiempo y la pregunta sería, eh, si nosotros en lugar de tener un circuito de corriente alterna, este, tuviéramos un circuito de corriente continua, ¿no es cierto? Con el mismo valor de carga, o sea, una misma resistencia, pongámosle, eh, la pregunta sería, ¿cuál sería el valor de corriente continua que me demandara el mismo consumo de energía? ¿No? Y esa es la idea de lo que vamos a entender con valor eficaz. Lo vamos a ver de varias maneras, o por lo menos de un par de ellas, ¿no? Ahí sí tenemos este, el valor de la corriente, el valor de, ustedes observen el valor máximo de la corriente, o sea, la amplitud allí, y el valor eficaz, acá descrito por esta línea continua. Ese valor
digamos, atendiendo a la definición de corriente continua, sería una constante, ¿no? Es decir, en comparación, nosotros acá no tenemos una corriente continua, pero si la tuviéramos en el tiempo, esa sería la representación, ¿no? Bien, es decir, por comparación, lo de arriba, esto que figura acá, sería lo que responde a un circuito de corriente continua, mientras que lo de abajo, que tenemos acá, el valor I, representado en el tiempo, es lo que corresponde a la corriente alterna, ¿no? Mientras que el I sub E es el valor eficaz. ¿Mm? ¿Por qué decimos esto de alguna forma? Bueno, porque recuerden que esa energía entregada al circuito en términos ideales es la que de alguna forma se disipa a través de la resistencia. El efecto Joule es lo que genera, es lo que explica esa disipación de la energía al medio ambiente. Y eso ocurre tanto debido al calentamiento de la misma, ¿no? Es decir, como ya contamos alguna vez, esos electrones en su circulación a través del elemento resistivo genera choques entre ellos, entre sí, los átomos del material y entre los átomos y todo eso genera un calentamiento, ¿no? Hay otros fenómenos en los cuales no vamos de los cuales no vamos a hablar acá, pero digamos es un poquito más compleja la cosa. Y allí, bueno, a eso se debe el calentamiento, ¿no? Es una cuestión es una fricción, un choque entre los elementos constitutivos de tanto de la corriente como del elemento resistivo. Valor eficaz, es entonces, por ahí nos adelantamos un poco, pero es lo que está relacionado de esa manera con el consumo, ¿no? Lo podemos ver también desde esta otra. Eh, si, digamos, igualamos el calor generado por ambas corrientes en una resistencia, dice, constante R en el periodo T, ¿no? Lo que tenemos es esta comparación. Nosotros ya habíamos visto que por definición la potencia era, si asumimos que tenemos un circuito de continua, si la corriente es el valor eficaz, asumimos como que ese valor constante es el valor eficaz, entonces la potencia será R por el cuadrado de la corriente, en este caso el cuadrado de la corriente eficaz. Eh, entonces el trabajo efectuado, supongamos en un periodo, en ese periodo de tiempo, sería la potencia multiplicado por el periodo, ¿no? Eso se desprende muy fácilmente del diferencial, ¿no es cierto?, de omega, resolviendo una integral muy sencilla donde estos dos términos salen como una constante integrando en el tiempo. Para la corriente alterna, en cambio, la I es una función del tiempo. Recuerden que la I varía con el seno de omega t, ¿no? ¿Está bien? Este es el valor, pongámosle instantáneo, I de t. La corriente es una función del tiempo. Eh, entonces, si la corriente varía con el seno de 2pi por ft o con el seno de omega t, reemplazando esa expresión dentro del integral, nos queda esto, ¿no? Bien, al integrar esto, claramente nos queda un seno, y poniendo en función de la fase de alfa, nos queda, eh, digamos, de una forma muy simple, la integral de este seno al cuadrado, el cual hay que linealizar, ¿no? Eh, para linealizarlo, lo que hacemos es usar, este, bueno, una identidad trigonométrica que, que no bueno, no figura allí, pero es bastante simple, ¿no? Es decir, en definitiva, el seno cuadrado de un ángulo alfa podemos escribirlo, ¿no? Lo vamos a poner acá abajo. La identidad trigonométrica
dice lo siguiente, que el seno eh, cuadrado de alfa, mejor dicho, seno cuadrado de alfa es igual, lo vamos a poner acá abajo, a este, 1 menos el seno de 2 alfa sobre 2. Esa es la forma de linealizar y de llegar a este resultado que tenemos acá. O sea, una vez que linealizamos integrando, llegamos a este resultado, ¿verdad? En la variable alfa. En un periodo alfa varía entre 0 y 2pi, ¿no? Y entonces ahí tenemos como resultado esta expresión que figura acá a la derecha, ¿no? Fíjense, el periodo es 2pi sobre frecuencia. ¿Mm? Por lo tanto, esto lo podemos cancelar. La inversa de, 2, de 1 sobre f, quiero decir, ¿no? Se puede cancelar con esto, el pi con el pi. Entonces, de esta manera, sacando la raíz cuadrada, miembro a miembro, en esta última expresión, llegamos a que el valor eficaz, se observa ahí patentemente, es i sobre la raíz de 2, ¿no? ¿Está bien? Bien. Corriente alterna de una resistencia. Bueno, ya creo que lo insinuamos antes, en al inicio de esta exposición, eh, que la corriente podía representarse como un vector giratorio, más precisamente un fasor, que gira una frecuencia omega en el tiempo. Omega está dado por 2pi por f, ¿no? ¿Está bien? Como en toda onda eh, monocromática o en todo movimiento armónico, que es el análogo mecánico. Eh, y bueno, ese que está ahí es el esquema. El valor de la amplitud es I mayúscula, es una constante. Como dijimos, la caída en esa resistencia es el valor de la misma por la corriente instantánea. Y entonces, en una corriente alterna, tanto la corriente como la tensión son funciones senoidales, o sea, varían en el tiempo, ¿no? Con una B minúscula representamos eh, el valor instantáneo de la tensión. Entonces, como tal, también tiene una amplitud B mayúscula, y como las dos funciones temporales son idénticas, lo único que le diferencia es el valor de la amplitud. Hay un factor de escala multiplicando, ¿m? Que en este caso es eh, la resistencia, y es lo que de alguna forma eh, hace la diferencia entre la tensión, entre la función de la tensión y la función de la corriente. Únicamente un factor de escala. Por lo tanto, por eso ahí a eso se debe la diferencia entre los tamaños de las amplitudes, como para que los dos gráficos sean discernibles, ¿no? Es decir, las dos funciones puedan ser observadas. El factor de escala, entonces, la resistencia. Y graficadas en el tiempo, eh, es de esa manera, ¿no? ¿Está bien? Ahora, eh, uno, si divide por la raíz de 2 miembro a miembro, entonces pasa de los valores, por ejemplo, de las amplitudes a los valores eficaces, ¿no? A la relación entre los valores eficaces, están dados por la misma constante. En este caso asumimos un valor de fase inicial 0, pero en realidad esta, eh, esta función senoidal, la fase, podría tener una constante inicial distinta de 0, ¿sí? Como vamos a ver después.
¿Cómo es la corriente en una inductancia? Bueno, vamos a comentar esto y después vamos a hacer un poquito un parate y a destacar algunas cuestiones por ahí históricas que tienen que... porque nos hemos metido de prepo de esto, ¿no? En esto, digamos, eh, señalando más que nada los valores matemáticos, pero o las relaciones con las expresiones matemáticas, pero por ahí no hemos dado por ahí un claro contexto de la cuestión, que es lo que vamos a hacer ahora en un ratito. Eh, pero bueno, esa es la, digamos, esa es la expresión de la corriente en una inductancia también, ¿no? Eh, Independientemente del elemento, la corriente tiene siempre la misma forma porque vamos a suponer que es dada por un generador de corriente alterna y a eso vamos a hacer referencia en unos instantes, ¿no? Entonces esa es la corriente y podemos imaginarnos el vector eh, corriente girando con omega, lo mismo que antes, ¿no? Un fasor. Ahora, la tensión no es R por I acá, sino que es la inductancia por la derivada temporal de la corriente. Cuando nosotros derivamos temporalmente a la corriente, el seno de 2πft pasa a ser 2πf por el coseno de 2πft, ¿no? Eso es simplemente aplicando la regla de la cadena, ¿no? Este, entonces, tenemos esta expresión que está allí, ¿no? Reagrupando un poco el factor constante que tenemos adelante, pues se trata de una señal monocromática, una frecuencia constante, ¿no? Tal como lo dijimos. Eh, Reagrupando eso un poco, tenemos esta expresión final que está allí, ¿no? Es decir, esto. Fíjense que pasamos de tener para la corriente en lugar de un seno, un coseno. Por lo tanto, hay dos cuestiones acá, dos características sobresalientes, digamos. Que, en primer lugar, curiosamente, la tensión no va a estar en fase, a diferencia de la resistencia, por ejemplo, ¿no? Con la corriente. ¿Eh? Sino que en lugar de tener un seno de 2πft, tenemos un coseno de 2πft. Siempre el coseno, el seno de un ángulo es el coseno del, del complemento, ¿no? Es el equivalente al el coseno en complemento. Pero bueno, eso no nos debe confundir, porque acá la cuestión pasa por otro lado. Eh, en realidad, a través de una identidad, como vamos a ver en breve, eh, el coseno de 2πft, ¿no? Es el equivalente al seno de 2πft más una constante de fase. Es decir, si nosotros graficamos la tensión, nos vamos a encontrar con que la misma está adelantada 90 grados respecto de la corriente. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, ahora observemos lo siguiente. Fíjense, prestemos un poquito de atención a lo que es este, la constante, el factor constante multiplicativo, ¿no es cierto? Lo que multiplica el coseno de 2pi ft. Esto que tenemos aquí adelante, evidentemente, por una cuestión de consistencia dimensional, como se dice en la jerga de la física, tiene que tener la misma dimensión, o sea, las mismas unidades, que la tensión, porque el coseno de 2pi ft es adimensional, o sea, no tiene unidades. Este, Se dice que es adimensional, no tiene unidades. En cambio, todo este factor, el 2pi f se mide en Hertz, la inductancia en Henry y en la corriente en Ampere. Eso nos tiene que dar obligadamente, si es que como ya lo vimos hay consistencia dimensional en la fórmula madre que tenemos al principio, en esta,
Entonces, esto que está aquí, ese valor constante, tiene que tener la dimensión de una tensión. Y acorde a la ley de Ohm, si todo esto es una tensión y esto que está aquí es la corriente, quiere decir que esto que está aquí tiene que tener la dimensión de una resistencia. A esto que está aquí, que también se lo expresa más cómodamente como omega por L, ¿no? Se lo llama reactancia inductiva y cumple de alguna forma una, si bien tiene las mismas dimensiones, es una especie de resistencia, o sea, cumpliría una función aparentemente como la de una resistencia eléctrica, pero no lo es tal, ¿no? Es decir, eh, según la ley de Ohm, como vimos, la resistencia eléctrica está implementada dentro de los cánones, o sea, dentro del supuesto de que hay una correspondencia instantánea entre el valor de la, como ya dijimos, entre el valor de la tensión y el valor de la corriente, que es lo que efectivamente sucede, ¿no? Aquí esto, si bien dimensionalmente tiene las mismas unidades que la resistencia, esta reactancia inductiva, no es preciso, no cumple precisamente el valor de una eh, resistencia, dado que hay un desfasaje temporal, ¿no es cierto?, en su actividad, ¿m? Por así decirlo. En realidad, cuando nosotros hablamos de una inductancia, de una resistencia o de una capacitancia, estamos hablando en términos muy ideales. En realidad, tanto la inductancia como la resistencia, sobre todo la inductancia, vamos a hablar más que nada de la inductancia y de la capacitancia, o sea, de la bobina, el inductor y el capacitor, tienen también asociado un valor de resistencia constante. Es decir, no todos es decir, tanto los inductores como los capacitores y la resistencia inclusive, sus definiciones de caída en términos únicamente de resistencia, de inductancia o de capacitancia, responden a un criterio que es muy ideal. En realidad, una resistencia también tiene características resistivas, tanto como resistivas, inductivas y capacitivas. Un inductor tiene en cierta medida también características resistivas y capacitivas. Y lo mismo el capacitor, también tiene características inductivas y resistivas. Entonces, bueno, estamos hablando en términos ideales, ¿verdad? Donde asumimos que esas características que para cada elemento que no representan la formulación ideal son despreciables, ¿no? Bueno, este sería el esquemita tanto de la tensión como la de la corriente en el tiempo en un inductor. La tensión entonces adelanta 90 grados a las corrientes, ¿no? Fíjense, este valor máximo, acá lo tenemos un cuarto en un valor temporal, un, un cuarto de periodo antes en la tensión que en la corriente, ¿sí? ¿Está bien? Necesitamos que para alcanzar el mismo valor máximo en la corriente necesitamos un cuarto, que el tiempo transcurre en un cuarto de periodo. Eh, entonces el desfasaje es de 90 grados entre la tensión y la corriente. Vamos a llamarlo desfasaje, ¿sí? Un desfasaje es piénsenlo así, como una diferencia de fases. ¿M? Porque hay cierta, hasta las palabras se parecen, decir fase o desfasaje. ¿M? Por lo tanto, bueno, si decimos que esa expresión señalado con el rectángulo tiene la dimensión de una reactancia inductiva, por lo tanto el valor de la amplitud de la tensión es la reactancia inductiva por el valor de amplitud de la corriente, conforme tenemos allí expresado de esa manera el valor, la expresión constante eh, de la amplitud de tensión, ¿no?
Si dividimos por una raíz de 2, la relación entre el valor eficaz de la tensión y el de la corriente están dados por la misma expresión, ¿verdad? Bien, allí, ¿cómo llegamos a esa? Bueno, ahí hay justamente acá hemos escrito esa relación, esa identidad trigonométrica que nos permite asegurar eso, ¿no? De que este coseno de 2πf por t es el equivalente al seno de 2πf por t más pi sobre 2. Es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Si nosotros usamos esto llamado identidad trigonométrica, cuando ahí tenemos, para el caso del seno, cuando tenemos el seno de la suma de dos ángulos, corresponde a la suma de la suma corresponde a la suma de los valores cruzados. Es decir, el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero, ¿no? Fíjense que como este es 0 y este es 1, esto que está acá es 1, entonces esto es claramente igual al coseno de omega t. Omega, como dijimos, es 2pi por f. ¿Estamos? En un capacitor, eh, bien, ¿cómo es la cuestión esta de la caída? O sea, ¿cómo está relacionada eh, en su fase o cuál es el desfasaje, dicho de otro modo, entre la corriente y el capacitor? Bueno, arrancamos por definición con esa, asumimos que tenemos una corriente como esa, dado por un generador de corriente alterna, supongamos, sobre ese capacitor. Entonces, la corriente se representa por esa sinusoide, ese esquema. Asumimos, bueno, seguimos asumiendo, ¿no? Que se puede representar con un fasor, cuyas proyecciones sobre el eje vertical me dan esa sinusoide. Y la tensión, la caída en el condensador, está dada como Q sobre C, ¿m? Pero a la Q en función de la corriente la podemos expresar como la integral de esa corriente, porque lo que tenemos como dato es la corriente instantánea, no tenemos la Q instantánea. La obtenemos fácilmente, entonces integrando, al integrar, esto nos da, lo vamos a ver también después, menos coseno de 2pi ft, ¿no es cierto? Eh, entonces, de alguna forma, fíjense lo siguiente, que atendiendo a esto, todo esto que está acá, hay dos características sobresalientes, ¿no? Eh, Primero, que esa constante multiplicativa que aparece allí tendría que tener las dimensiones eh, de una tensión, ¿sí? ¿Está bien? Pero, eh, si eso corresponde a una tensión, entonces la inversa de 2pi Fc tiene que responder a tiene que tener la dimensión de una resistencia. Pero como dijimos que no es precisamente la función de una resistencia que tiene un carácter más estático, eh, sí, pero solamente digamos corresponden las dimensiones, llamamos en lugar de resistencia a esto, a la inversa de ese rectángulo que tenemos ahí, reactancia capacitiva. ¿Mm? Esa reactancia capacitiva, al igual que por las cuestiones dimensionales que acabamos de describir, también se describe en ohm. ¿Mm? También se mide en ohm. El ohm es la unidad eh, tanto de resistencia como de reactancia, sean estas capacitivas o inductivas. Bien, entonces podemos de esa forma definir a la amplitud de la tensión como el producto de una reactancia capacitiva por la corriente. ¿Mm? Eh, Bien, ¿y por qué el menos? Bueno, porque la derivada del coseno es menos seno. Hay que multiplicar, o sea, si uno no recuerda bien el tema de las integrales, tiene que remitirse siempre volver para atrás, a la antiderivada, ¿no? Si ustedes derivan el coseno, como bien recordarán, la derivada del seno es el coseno, pero la derivada del coseno es menos seno, entonces hay que multiplicar por un menos al coseno para que su derivada me dé seno y no menos seno, ¿está bien?
Bien, el otro rasgo distintivo de esto es que en lugar de que la tensión adelante 90 grados a la corriente, aquí es al revés. La corriente adelanta 90 grados a la tensión, o dicho de otro modo, se puede decir que este, la tensión está trazada respecto a la corriente en esos 90 grados. ¿Sí? ¿Está bien? Si les cuesta verlo un poquito, fíjense que en lugar de atrasar la, la corriente, es más fácil adelantar un poco la tensión, o adelantar, mejor dicho, la corriente para que ustedes vean que ese, bueno, ahí no lo dibujé muy bien, pero fíjense que estaría el valor ese mínimo de la corriente se alcanza un valor equivalente a un cuarto de periodo temporal más el que, o sea, lo alcanzó la corriente un cuarto de ciclo antes que la tensión, el valor mínimo, digamos, la amplitud de la amplitud en forma negativa, digamos, ¿no? Entonces, esa es digamos, esa es la razón visual, ¿no? Más inmediata que nos permite observar ese desfasaje. Es decir, la corriente adelanta eh, 90 grados respecto a la tensión, o la tensión está atrasada 90 grados respecto a la corriente. Cuando es así, cuando el ángulo está por debajo del eje horizontal, se lo define en forma negativa, ¿no? Eso implica este, un retraso de la corriente, perdón, de la tensión respecto de la corriente, cuando el desfasaje es negativo. Si dividimos por raíz de 2 la tensión y la corriente, pasamos de la relación de las amplitudes, de los valores máximos, a los valores eficaces, ¿no? Bien, ahí está la, la formulita, la identidad trigonométrica, ¿no? Cuando nosotros, fíjense que fíjense lo siguiente, que cuando hay un menos, en la identidad trigonométrica ese menos corresponde a un menos, de la misma forma que el más, ¿no? Es lo único que cambia. Si acá tenemos un menos, acá también lo tenemos, ¿sí? Los mismos productos cruzados, ¿no? El seno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del segundo por el coseno del primero. Esto es 0, esto es 1, este, y bueno, entonces por lo tanto esto es el menos el coseno de omega. Esta es la identidad de todo en términos de ángulos A y B. Este, la pueden, digamos, en cualquier libro de análisis o de álgebra consultar, y por lo general viene escrita de esta manera, no se utiliza esta magnitud de física, entonces el seno de A más B es el seno de A por el coseno de B menos, bueno, a la inversa, ¿no? Y hay una palabrita mágica que de alguna forma, como regla mnemotécnica, sintetiza todo esto. Y es la palabra civil. Aquellos que se dediquen a la ingeniería en este rango, en esta rama, se van a acordar seguramente mucho más fácil, ¿no? La palabra es civil. Eh, Fíjense, tenemos en primer lugar la C que figura delante de esa palabra mágica, es capacidad. Y la L que figura al último es inductancia, ¿no? Es decir, capacitor o bobina, dicho más en criollo. Y lo que está en el medio representa cómo están relacionadas en su desfasaje las magnitudes. Por ejemplo, en el capacitor la corriente está antes que el voltaje, ¿no? Sabemos que la diferencia en ambos casos es de 90 grados. En el capacitor la corriente adelanta la tensión, mientras que en el inductor la tensión adelanta la corriente. Esa es la forma sencillita de, este, de describir esto. Entonces aquí se desprende una cuestión eh, básica, eh, que es bueno, que en realidad, si tuviéramos un circuito,
con estos elementos en serie, supongamos una forma más sencilla, un generador de corriente alterna, una bobina y un condensador, eh, la, el desfasaje entre la tensión, ya que la tensión está trazada en el condensador 90 grados respecto de la corriente y la tensión está adelantada a 90 en el condensador, la diferencia de el desfasaje de la caída entre el inductor o la bobina y el condensador va a ser de 180, ¿no? ¿Está bien? En los dos elementos, por estar en serie, van a tener la misma, la corriente va a ser la misma, no va a estar desfasada. Pero la diferencia entre las tensiones, como en uno adelante a 90 y en el otro atrás a 90, va a ser 90 más 90, o sea, 180 grados el desfasaje, ¿no? Entre un elemento y otro. De la tensión, de la caída de tensión. Bien, circuito RLC. Imaginemos ahora que tenemos tres elementos y esto no lo hemos por ahí señalado aquí y, y es lo que vamos a la materia pendiente que quedaba por comentar. Y a los tres elementos en serie, sea el resistor, el inductor y el capacitor, los vamos a alimentar con un generador de corriente alterna que se simboliza de esta manera. ¿Mm? ¿Está bien? Es decir, cerramos el circuito con de una malla con un generador de corriente alterna. El generador de acá viene, ¿no? Lo que queríamos comentar un poquito más, que no lo hemos hecho. En primer lugar, bien, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna, como ya lo podrán imaginar, es una corriente que varía alternadamente en el tiempo. Esto quiere decir de que cambia de dirección eh, en forma alternada y más precisamente en forma periódica en el tiempo, ¿no? Eh, en realidad esto de la sinusoide es una expresión muy ideal, esto de tener una función únicamente senoidal en el tiempo. En los casos más generales, las funciones en el tiempo son una suma de sinusoides, ¿sí? Una suma por lo general de armónicos. Entonces, cuando ustedes quieran analizar cualquier pulso de corriente en el tiempo, lo pueden sintetizar en una suma eh, de sinusoides que van a tener frecuencias armónicas, o sea, múltiplos pares de un determinado valor natural de frecuencias. Múltiplos no pares, lo dije mal, múltiplos enteros de un determinado valor de frecuencia. Todo eso, digamos, puede ser resuelto a través de las técnicas del análisis de Fourier. ¿M? Y eso sirve, es un concepto muy, muy rico, muy que tiene una utilidad muy grande y se utiliza en muchas ramas de la física, y más que nada, sobre todo la física aplicada, ¿no? Este, bien, eh, ¿por qué es la importancia de este tratamiento de la corriente alterna? Bueno, porque en primer lugar, ustedes saben que nuestra fuente de energía eléctrica más habitual es lo que tenemos en uso domiciliario, es esa corriente que llega este, a través unos, de unos tendidos de redes de alta tensión y que llegan a través de nuestros enchufes en la casa, lo que constituye una instalación de uso domiciliario, eh, y es lo que, digamos, y tiene múltiples aplicaciones. Es lo que permite, entre otras cosas, el funcionamiento de todo tipo de aparatos eléctricos, ¿no? Sobre todo lo que es televisores, este, eh, eh, radios, computadoras, procesadoras, planchas, etcétera. Todos los elementos eléctricos vienen a través de una señal que es de tipo alterna, no continua. ¿Mm? Eh, ¿Y por qué se pasó de la corriente alterna, de la continua, mejor dicho, a la alterna? Bueno, eso debe eh, su naturaleza, digamos, sobre todo por cuestiones que están relacionadas
con la producción industrial, sobre todo en Estados Unidos, a partir de lo que fue, digamos, a fines del siglo XX, eh, perdón, del siglo XIX, quise decir, principio del XX. eh, y bueno, era sobre todo eh, en la manera en cómo transportar esa energía. Un, Tal es así que, digamos, un físico de origen serbio, Nikola Tesla, fue el que realmente, digamos, descubrió que la forma de transporte de la energía era más eficiente y más económica a través de la generación de la corriente alterna, ¿sí? Él observó, porque anteriormente a esto, en épocas en donde Edison pudo hacer las instalaciones eléctricas de la mayoría de las ciudades, los generadores de corriente para la alimentación de esa ciudad eran de corriente continua. En tanto Tesla, que era un físico exiliado, digamos, sobre todo en lo que de la Serbia, que constituía parte del imperio austrohúngaro, digamos, emigró a Estados Unidos y ya él, digamos, tenía una capacidad fenomenal para esto y pudo descubrir que digamos, la mejor manera de hacer el transporte de la energía era a través de la corriente eléctrica. Tal es así que diseñó un generador de corriente alterna. Es uno de los tantos dispositivos que él inventó. El generador de corriente alterna, como el tubo de descarga, como el control remoto, entre tantos de otros descubrimientos, porque además de ser físico era un inventor, este, son uno de los tantos cantidad de descubrimientos que él debemos. En total se calcula que hay como 400 inventos de este hombre, ¿no? Realmente un genio, una cosa fuera de serie. Tal es así que la unidad de campo magnético, como ustedes saben, lleva la unidad de él. Hay unos documentales, unos videos muy interesantes, tanto en YouTube como en Netflix, acerca de la vida y obra de él, ¿no? Y vale la pena eh, revisarlos, ¿no? Verlos. Eh, Bien, entonces, siguiendo con la cuestión. Eh, esta, Esto que está, digamos, descrito aquí de esta manera, eh, corresponde a un circuito de una sola mano, un circuito serie RLC. Entonces, fíjense, eh, allí tenemos el esquemita y vamos a ver cómo es la corriente y la tensión en el tiempo, ¿no? Eh, Asumimos, bueno, que ese generador de corriente alterna entrega esa corriente. O sea, dicho esto, ¿no? Ya que conocemos cómo es el funcionamiento individual de cada uno de estos elementos, ahora lo vamos a analizar en conjunto. Allí están los valores de amplitudes en cada uno de estos elementos, de la tensión en este caso, ¿no? Cómo está relacionado con las corrientes. Y la corriente decimos que tiene una amplitud I mayúscula, todas esas son constantes, pero lo que no va a ser constante es la evolución en el tiempo de estas magnitudes en cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces fíjense, en la resistencia ya sabemos que las dos cosas están en fase, por eso tenemos esos gráficos que están ahí. Eh, Bien, ahí aparece una curva azul y esa sería una curva donde sería la tensión, ¿no? Porque es de uno de los elementos. Vamos a ver en cuál. Si los tres elementos están en serie, la referencia es la corriente, es decir, la corriente es el valor constante en todos ellos porque están en serie. Todos ellos están atravesados en todo instante de tiempo por la misma cantidad de electrones, es decir, tienen la misma corriente. Eso es instantáneo. Cada uno, ¿por qué? Por el hecho de estar en serie. Véanlo así, ¿no? Bien, entonces, la caída de tensión, en cambio, no va a ser la misma en todos ellos. La tensión y la corriente sí sabemos que en el resistor están en fase, que están descritas por esas eh,
dos curvas iniciales que vimos, la roja y la negra, pero ahí aparece una curva azul. Esa curva azul va a corresponder a la caída de tensión eh, en el inductor. Fíjense. ¿Por qué? Porque dijimos que el inductor, la tensión del inductor adelantaba 90 grados a la corriente. ¿Se acuerdan de eso? Fue lo primero que dijimos. Al mismo tiempo apareció una curva verde, sí, verde o magenta, no sé bien qué color es este, que es la que está ahí abajo y va a representar la caída de tensión del capacitor. Como acabamos de señalar hace un ratito, si la tensión del inductor adelanta 90 a la corriente y la tensión del capacitor retrasa 90, quiere decir que la diferencia de fase entre las dos tensiones, entre el inductor y el capacitor, es de 180, ¿no? Lo ven ahí, claramente. Sigamos con esto. Entonces, ahí aparece una, digámoslo así, quinta curva en negro que va a representar eh, la corriente eh, total en el circuito, ¿no? La corriente total en el circuito. Porque la curvita que vimos antes, eh, la curvita negra que vimos antes, era la corriente solamente en el resistor, ¿no? Pero, eh, bien, hay una diferencia, este, sobre todo en las resistencias, en lo que son las resistencias. Bien, entonces ahora, este, de alguna forma, no, lo dije mal, discúlpenme. La curva esta negra que aparece allí a lo último, eh, a ver, no es la curva esa, perdón, es una curva negra, pero no es la grande, sino que es la pequeña. Ahí está, fíjense, después de la magenta aparece la negra. Ahí está mi confusión. Pensé que la que aparecía nueva era la más grande. Disculpen. Fíjense que esta aquí, esta curvita negra, la última que acaba de entrar, va a representar la tensión, perdón. Esa curva negra, que es rojo por eso que acabo de reforzar para que se vea mejor, es eh, la la curva negra pequeña, es la tensión total, de todo, es la suma de todas las tensiones de los tres elementos. Y observen otra cosa, además de esto, eh, no arranca desde el cero como la curva negra, esta la más larga, que representa, esta que está acá, ¿no? Que representaba a la corriente en el resistor. Perdón, a la tensión en el resistor, quise decir, sino que arranca desde más arriba. Es decir, hay un desfasaje que justamente vamos a representar con la letra Φ entre la tensión total, neta, que vale decir, va a corresponder, es la del condensador, es la del generador, perdón, o la suma de las caídas de los tres elementos, y la tensión o la corriente, si ustedes quieren, del resistor. Es decir, hay un desfasaje phi entre el valor neto de la tensión de toda la malla y el valor de la corriente o de la tensión en la resistencia. Ese desfasaje, vamos a ver cómo se calcula ahora, ¿no? Pero previamente vamos a calcular cuál es la tensión total, esta B mayúscula que aparece allí, que no hay que confundirlas con las B. Ahora fíjense, cada uno de los elementos tiene una B con un subíndice que representa las amplitudes de cada uno de los elementos, que es lo que acabo de señalar. La B sin ningún subíndice va a representar a la tensión, a la amplitud de tensión neta. ¿Cómo va a estar relacionada? Bueno, simplemente por Pitágoras. Fíjense, si entendemos que aquí hay un triángulo rectángulo,
¿Está bien? Dado por, fíjense, eh, ese triangulito rectángulo tiene como ordenada, para decirlo de alguna forma, la diferencia entre la tensión en el inductor menos la del capacitor. Si yo acomodo acá la que apunta para el otro lado, la tensión del capacitor y el resto, me queda esa ordenada que dijimos, ¿no? Y la abscisa, dibujé mal esa ordenada, vamos a borrar algo acá. Y la abscisa representa, ahí está mejor. La abscisa representa el valor de tensión de la resistencia. Por Pitágoras, el valor de la hipotenusa es la raíz cuadrada de los dos catetos, ¿no? El cateto horizontal es la caída de tensión en la resistencia, más el cateto vertical, que es el cuadrado del cateto vertical, que es la diferencia entre las tensiones. Ahora fíjense, por definición, si aplicamos las definiciones escritas ahí arriba de cada una de las amplitudes, entonces, y reemplazamos en la expresión anterior, podemos sacar un factor común i. Y entonces dentro de la raíz cuadrada me va a quedar esto, ¿no? El r al cuadrado más la diferencia entre las rectancias al cuadrado. Bien, toda esa raíz cuadrada que está ahí tiene la dimensión también de una resistencia, porque la raíz cuadrada es algo proporcional al cuadrado de una resistencia, dado por ese primer término que está allí en el radicando, ¿no? Por lo tanto, esa raíz cuadrada también va a tener la dimensión de una resistencia, se va a medir en ohm y se va a llamar impedancia. Impedancia. La unidad es la misma, ¿no? Como lo ven ahí. Bien, entonces, eso por un lado. Por el otro, bueno, ¿cómo determinaríamos la construcción trigonométrica? Es muy simple, fíjense. Phi, podemos plantear la tangente, ¿no? Es el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto es la diferencia B sub L menos B sub C, ¿m? Y el adyacente es B sub R. Si nosotros sacamos como factor común la corriente, porque es la misma en todos los elementos, la amplitud de corriente tanto arriba como abajo, nos queda equivalentemente el arco tangente de la diferencia entre las reactancias y la resistencia. Si ese ángulo es positivo, significa que la reactancia inductiva tiene que ser mayor que la reactancia capacitiva. ¿Mm? Y por lo tanto, ese phi de desfasaje va a tener un valor positivo, ¿no? Escrito en forma explícita, está dado por ese más que está ahí. Dicho de otro modo, un circuito de estas características se dice que va a tener comportamiento o característica inductiva. ¿Está bien? Cuando, no sé si lo dije antes, pero decir que la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva significa que la caída en el inductor, representado por la amplitud ¿no? Más que nada, el valor de amplitud de la caída en el inductor va a ser mayor que el valor de caída de amplitud en el valor de la caída en el capacitor. Recuerden que hay una constante, un factor de proporcionalidad que es la corriente, ¿no? Una constante. Entonces, fíjense que nosotros podemos representar todo este paquetito que está acá en términos de resistencia, algo que de alguna forma es comparable, una resistencia general, ¿no? Por eso que llamamos impedancia, ¿no? Y cuyo valor del paquetito es la raíz cuadrada de la suma de esos cuadrados que están ahí. Bien, fíjense que de alguna manera, si bien ahí hicimos un diagrama de tensiones, si nosotros, acá lo pasamos en limpio, ¿no? Si tenemos el diagrama de tensiones y dividimos a cada una de estas expresiones por la corriente, vamos a tener un diagrama que va a tener la misma forma, salvo un factor de escala, va a reproducir todo el mismo ángulo de desfasaje, ¿no? Y las mismas proporciones entre los segmentos, y se va a llamar diagrama de impedancias. Diagrama de impedancia, ¿no?
Por eso es que dadas las tensiones, las caídas de las amplitudes de las tensiones o las caídas, si se quiere, eh, el valor de amplitud de la corriente, o dicho de otro modo, nosotros obtenemos también las impedancias y la resistencia, podemos calcular esa constante de fasaje tanto por medio de las tensiones o por medio de las reactancias y resistencias, ¿no? Y como dijimos antes, desde característica inductiva, el circuito, si el phi es mayor que cero, fíjense por otro lado que si esta B sub C o X sub C fuera más grande que X sub L, o si la caída o la amplitud de la caída de tensión en el capacitor fuera mayor que la amplitud de caída de tensión en la resistencia, entonces eh, predomina una componente de tensión del capacitor y este ángulo phi es hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? Y entonces ahí cuando la reactancia capacitiva es mayor que la inductiva decimos que el, eh, el circuito tiene características capacitivas. Y nos vamos a dar cuenta porque el ángulo de fasaje phi va a ser menor que cero, ¿no? Todo esto en el circuito en serie. ¿Cómo sería el análisis en el circuito en paralelo? Bueno, acá lo que hay que decir, en primer lugar, lo que cambia es la referencia. En lugar de tener como referencia a la eh, corriente, tenemos como referencia a la tensión. ¿Mm? Es decir, si imaginamos el mismo circuito conectado a través de un generador de corriente alterna, eh, fíjense que entre los terminales del generador y estos nodos que están allí, no hay ningún, eso ya lo sabemos cuando vimos la parte de circuitos de corriente eléctrica, ¿no? Eh, Cuando vimos corriente. Al no haber ningún elemento ósmico, entonces los valores instantáneos del generador de tensión tienen que coincidir con los valores instantáneos entre estos puntos. Vale decir, por el paquete en paralelo entre esos tres elementos. O sea, dicho de otra forma, como a su vez entre estos puntos y los puntos de cada elemento no hay otro elemento, entonces también podemos asumir, decir que la caída de tensión en este paquete es el mismo que el del generador, la caída de tensión en cada uno de estos elementos va a ser la misma que la del generador. ¿Mm? ¿Está bien? O sea, acá el valor de referencia que tenemos ahora es la tensión, hay que decirlo fuertemente, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el esquema de tensión en el tiempo. Vamos a asumir que la tensión, bueno, prácticamente, según está visto ahí, sería algo así como una amplitud por el coseno de omega t, ¿no? Esa es la tensión del generador, fíjense, B mayúscula, sí. Y de ahí la corriente va a estar en fase, seguramente, porque siempre en un resistor la corriente y la tensión están en fase. Pero ocurren otras cosas con los otros elementos. Por definición sabíamos que en el inductor la tensión adelantaba a la corriente. Dicho de otro modo, la corriente va a estar retrasada ¿cuánto? 90 grados respecto de la tensión, ¿no? Y asimismo, a su vez, perdón, eh, la corriente en el capacitor va a tener que estar adelantada a la tensión 90 grados, o sea, el versor en ese instante está hacia el otro lado, ¿no? Ahí están, digamos, representados cada uno de de los fasores con sus colores respectivos, ¿no? La corriente del resistor está en fase con el generador, mientras que la corriente en el inductor está atrasada a 90 grados, ¿sí? O sea, este valor eh, eh, este valor máximo, la tensión lo alcanzó 90 grados antes que este en
la corriente en el inductor. Ahí tenemos la corriente en el capacitor, va a estar adelantada 90 grados eh, respecto de la tensión eh, del generador o la tensión en la resistencia, ¿no? Por lo tanto, esa es el color magenta, o color verde mejor dicho, es la corriente en el condensador, ¿no? ¿Está bien? Bien. Eh, ¿Por qué decimos que adelanta? Bueno, porque ahí se puede ver prácticamente con ese valor, ¿no? Ese valor ahí está 90 grados antes que este otro valor ahí dado por ese otro puntito. O sea, la curva lo alcanzó antes, la verde, o sea, la corriente en el condensador, lo alcanzó 90 grados antes que ya sea la tensión del generador o la corriente en la resistencia. Bien, entonces al hacer, lo que vamos a hacer ahora es un diagrama no de tensiones, que no tiene mucho sentido útil, mucho sentido práctico. Vamos a hacer un diagrama de corrientes ahora, ¿sí? Porque los desfasajes están entre las corrientes. Entonces vemos ahí que si nosotros colocáramos este valor de, ¿cómo es que se dice? De corriente en el capacitor restante, si lo trasladáramos acá al vector y hacemos la diferencia, nos quedaría un rectángulo, disculpen los defectos del dibujo, un triángulo rectángulo de esa forma, ¿no? Donde el catéter adyacente estaba por la diferencia de las corrientes entre el inductor y el capacitor, y el cateto vertical está dado por la corriente en el resistor. Eh, Planteamos Pitágoras, ¿no? Es decir, lo que tenemos acá con un vector negro es la corriente total del circuito. Esa es la amplitud, ahí está representado con ese valor de amplitud, ¿no? Y ahí está otra vez. La curva negra que acabamos de ver es la corriente neta debido a todo el paquete, ¿no? Entonces el desfasaje entre el valor de referencia dado por la B mayúscula y la corriente neta se representa con una I mayúscula. ¿Bien? Eh, entonces, bueno, phi es el ángulo de desfasaje. Vamos a borrar esto acá un poquito. Eh, en primer lugar, fíjense que acorde a la ley de Ohm, la corriente en la resistencia va a ser el cociente entre la tensión en la resistencia, que es la misma para todos, porque hay valor de referencia, ¿no? Dividido de la resistencia. A la inversa de la resistencia se la llama conductancia y viene representada por esa letra G. La unidad es la inversa del ohm, consecuentemente, que se llama Siemens. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el resto de las amplitudes de corriente? Las podemos imaginar de la misma manera, ¿no? Fíjense que cuál sería la corriente en el inductor. La podemos imaginar como de acuerdo a la ley de Ohm, y como ya hemos visto, ¿no? Por definición, la amplitud de la tensión era el producto de la amplitud de la corriente por la este, reactancia inductiva. Entonces, la corriente va a ser, haciendo pasaje de factores, el cociente entre la tensión y la reactancia inductiva. Dicho de otro modo, el producto de la inversa de la reactancia inductiva, que se va a llamar susceptibilidad inductiva y se describe con una letra B larga, B sub L por tratarse del elemento inductivo, por la tensión. El mismo concepto podemos esbozar para la corriente en el capacitor, eh, expresada como el producto de la inversa de la reactancia multiplicada por la tensión.
eh, la susceptibilidad inductiva es B sub C, ¿no? Bien, ahora, fíjense, cuando nosotros planteamos Pitágoras nos va a quedar que la corriente neta va a ser eh, la raíz cuadrada del cuadrado de de la I sub R, más el cuadrado de la diferencia entre I sub L e I sub C, que como bien dijimos está dada por este cateto. Cuando hacemos eso, podemos al revés, ¿no? Antes sacábamos como factor común la corriente, porque era la referencia en el circuito serie, ahora la referencia en el paralelo es la tensión. O sea, si reemplazamos a cada una de estas expresiones por los miembros derechos que tenemos acá, ¿no? Resulta que vamos a poder sacar como factor común la tensión. Entonces, cuando hacemos eso, fíjense, es lo que tenemos acá, ¿no? Sacamos la tensión, nos queda la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, que es la inversa de la resistencia, o sea, la conductancia, más la diferencia entre las inversas de la reactancia, dicho de otro modo, para expresarlo, este, para que no queden los denominadores abajo, no expresado así en función eh, de las susceptibilidades, la diferencia entre las susceptibilidades este, inductivas y capacitivas al cuadrado. Y ahora aparece otro elemento, el elemento que denominamos admitancia y que se representa con la letra Y, que va a estar dado por la inversa de, como estamos, siempre hablamos de inversa acá, va a ser la inversa de la impedancia en este caso, ¿no? ¿Está bien? Y entonces esa es la relación que tenemos ahí para no trabajar con denominadores, que es un poco más complicado. Por eso es que se definen estas magnitudes inversas para tratar en forma directa con numeradores en lugar de con denominadores, que sería un poquito más escabroso. Entonces, de la misma manera, el ángulo phi va a ser la diferencia, respondiendo al esquema que vimos antes, entre la diferencia entre corriente y la corriente del eh, aplicando el arco tangente, ¿no? Dividido la corriente en la resistencia, lo que es lo mismo, la diferencia entre el arco tangente y la diferencia entre las susceptibilidades respecto de la conductancia. Es exactamente lo mismo. Entonces pasamos de tener un circuito como este a tener algo que va a representar ese paquete del paralelo y que se va a definir como admitancia, sí señor. Bueno, de la misma forma que en el diagrama, que los diagramas eran prácticamente equivalentes en el caso serie entre el diagrama de tensiones y el diagrama de impedancia, acá lo que van a ser equivalentes va a ser el diagrama de corrientes y el diagrama de admitancia, dado que la diferencia va a estar dada únicamente por una constante de proporcionalidad que acá va a ser el valor de referencia, que es la tensión. En el caso anterior, la constante de proporcionalidad era el valor de referencia, que era la corriente, ¿no? ¿Está bien? Bien. Resonancia. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tratar de apurar un poquito, porque ya se está haciendo medio lungo esto. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con la resonancia? Bueno, eh, fíjense que eh, si nosotros tuviéramos, si vemos digamos, atendemos un poquito el diagrama de tensiones, vamos a suponer el caso paralelo, ¿no? Caso serie, perdón, y vemos qué es lo que ocurre en la resonancia, se define como tal eh, al menor valor de impedancia que podemos tener. Esto ocurre cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, ¿no? O sea, cuando desaparece el paréntesis ese famoso de el paréntesis de la diferencia entre las dos reactancias. Cuando la reactancia inductiva entonces igual a la capacitiva, estamos en un caso de resonancia.
En el caso paralelo es lo mismo. Ahora, fíjense, o sea, la impedancia, la resonancia también se alcanza cuando las dos retancias son iguales. Fíjense de que cuando esto ocurre, si las retancias son iguales, la caída entonces en el condensador tiene que ser igual a la caída en el inductor. Y entonces el desfasaje es cero, porque se hace cero este cateto que está acá. ¿Sí? Porque recuerden que este cateto estaba dado por la diferencia, ¿no? Para que este cateto sea distinto de cero, la diferencia tiene que ser distinta de cero. Si los dos son iguales, entonces la diferencia va a ser cero y por lo tanto la, el desfasaje phi va a ser cero, vale decir, el vector tensión total va a coincidir con la corriente total, tanto en amplitud, en valores de amplitud como valores de eficacia, como siempre en el tiempo, ¿no? En el caso en paralelo, lo que ocurre cuando tenemos resonancia debe ocurrir que las susceptibilidades sean iguales. Como las susceptibilidades son iguales a las inversas de las reactancias, vale decir, es lo mismo que cuando tenemos resonancia también las reactancias tienen que ser iguales. En ese caso se cumplen todas las mismas características, ¿no? Aunque hay una diferencia notable. Mientras que en el caso en serie hablamos de que eh, eh, cuando hay, digamos, resonancia, estamos hablando de un circuito resistivo puro, la impedancia, al ser cero, la diferencia entre el paréntesis, ¿no? Entre la diferencia entre las reactancias, vale, es lo mismo decir que la impedancia va a ser igual a la resistencia. Ese es un valor mínimo de la impedancia. Como la impedancia está dividiendo a la tensión, el decir que la impedancia es mínima es decir que la corriente va a ser máxima, ¿no? Bien. En el caso de la resonancia en paralelo, también decimos que el circuito es resistivo puro, pero hay una sutil diferencia. En el caso de resonancia, la admitancia va a ser igual a la conductancia, pero recuerden que estas son las inversas de otras cosas, ¿no? La admitancia es la inversa de la impedancia y la conductancia es la inversa de la resistencia. Es decir, que cuando ocurre esto, la admitancia es mínima, ¿verdad? Pero si la admitancia es mínima, la impedancia es máxima, porque es la inversa. La impedancia es la inversa de la admitancia. Y si decimos que la impedancia es máxima, la corriente va a ser mínima. ¿Debido a qué? A que la corriente es el cociente entre la referencia, que es la tensión, que va a ser un valor que va a ser siempre el mismo para todos los elementos, dividido el valor de amplitud de la tensión, lo puede que es una constante, dividido la, eh, la impedancia. Si la impedancia es máxima, tenemos un denominador más grande, la corriente es mínima, ¿no? La frecuencia de resonancia, fíjense que si igualamos las dos expresiones, las ponemos en función de eh, de la capacidad y de la inductancia, entonces la frecuencia de resonancia va a ser esto, ¿no? 1/2pi por la raíz de L sobre C. También podríamos hablar de una frecuencia angular de resonancia que va a ser la inversa de la raíz de L por C, ¿no? Potencia, bueno. En un circuito en general tenemos que, vamos a suponer el caso, siempre hacemos referencia al caso serie porque tal vez sea un poco más sencillo, la tensión está desfasada de la corriente. Ya dijimos que si tomábamos como referencia la corriente había un ángulo de desfasaje phi de la tensión neta, ¿no? Esa tensión neta la podemos representar como una amplitud de tensión por el seno de omega t más un desfasaje que llamamos phi respecto de la corriente. Bien, ahora fijémonos en lo siguiente. Cuando planteamos la potencia,
¿Mm? Es el valor, por definición, el valor instantáneo de la tensión por el valor instantáneo de la corriente. Cuando multiplicamos eh, esas dos expresiones es lo mismo que decir multiplicar los miembros derechos, ¿no? Por eso es lo que tenemos ahí. Aplicamos ahora la bien conocida identidad del seno del ángulo suma y tenemos esto que aparece entre paréntesis de este lado. Cuando distribuimos el seno dentro de ese paréntesis nos queda acá un seno al cuadrado y nos queda acá un producto cruzado. Ahora, eh, es decir, que nosotros acá tenemos una... eh, las potencias es como que se desdobla, ¿no? En una parte eh, que es útil, que tiene que ver más con el primer miembro, y otra parte que está a la derecha, que como sabemos está caracterizada por una función que va a ser de tipo impar y que bueno, acá hay un desarrollo matemático que por ahí bueno, que tiene que ver con el álgebra, las cosas, pero por ahí está medio exagerado. O sea, eh, cuando uno, digamos, plantea eh, esta, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque cuando uno plantea estas equivalencias, en definitiva, en base a estas relaciones trigonométricas que tiene ahí, eh, linealiza el seno cuadrado de esta forma como lo comentamos antes, y el seno omega t por coseno de omega t lo pone como un medio de dos veces el seno omega t. Como ustedes pueden ver, tienen acá dos funciones dependientes del tiempo, que es esta y esta. Pero esta que está acá es impar, la de la derecha, ¿no? Es la del segundo miembro, mientras que la del primer miembro es par. Es decir, si ustedes graficaran las dos cosas, es como que la potencia viene desdoblada, ¿no? En dos partes, fíjense. La parte par es esta que está acá, y como estamos hablando de un seno al cuadrado de omega t, fíjense, no hay posibilidad de que ese seno al cuadrado tenga valores negativos. Por lo tanto, el área por debajo va a ser positiva. Mientras que en tanto la otra expresión tiene valores tanto positivos como negativos. El área neta en un periodo o en un múltiplo entero de periodos de esto siempre va a ser cero. ¿Eh? Y eso está relacionado con los valores medios. Lo vamos a ver, lo vamos a retomar un poquito después. Es decir, hasta acá está bien lo que hemos visto, ¿no? Dicho de otro modo, no tiene mucho sentido. Uno tiene que pensar que por ejemplo, acá digamos en la Argentina al menos, la corriente alterna, eh, hay que pensar, bueno, tiene una amplitud, la tensión de 220 volt y la frecuencia es de 50 Hz de uso domiciliario, ¿no? 50 Hz. En Estados Unidos es 120 volt de tensión y 60 Hz. Acá son 50 Hz. Eh, la, bueno, la, la potencia entonces se desdobla, dijimos ahí dos términos ahí. El primero es la parte activa, es la que tiene sentido físico, mientras que la otra, bueno, la otra también tiene sentido físico. Lo que quiero decir es que no tiene eh, tanto sentido práctico, porque es una potencia, fíjense, ahí tenemos los dos términos, ¿no? Mientras que la primera es parity, bueno, es la que en definitiva cae para el consumo, es la que cae sobre la resistencia, la que se disipa en forma de efecto Joule al medio, es la que realmente se usa, mientras que la otra queda bollando en forma de campos eléctricos y magnéticos, yendo de un elemento a otro. ¿Por qué decimos esto? Porque como ustedes bien recuerdan,
la energía almacenada en un inductor era un campo, estaba relacionado con un flujo magnético, con un campo magnético, mientras que en el capacitor estaba relacionada en el intermedio de las placas, ¿no? Por un campo eléctrico. Entonces es como que hay un trasvaso de energía de un campo hacia el otro, cuando uno es máximo, el otro es mínimo y viceversa, de tal forma que esa suma siempre da una constante, pero queda ahí y no tiene un aprovechamiento útil. En cambio, esta, la potencia activa, eh, eh, denominada con un PSUA, sí lo tiene, ¿no? Volvíamos al tema de la flexibilidad, estamos hablando de 50 ciclos, imagínense que el valor determina el valor instantáneo en cada, ya sea la corriente, de la tensión o de la potencia, es complicado y a la vez innecesario, por lo cual se, eh, se ¿cómo es que se dice? Se procede, por lo generalmente, a determinar un valor medio temporal, ¿sí? Ese valor medio temporal se define como el promedio, dado en un periodo, ¿no? Del integral de la potencia diferencial t. ¿Mm? Cuando uno calcula ese integral, para la potencia activa, bueno, al linealizar esto, uno integra acá y queda únicamente para la integral el valor, el diferencial de t entre 0 y t, que es este t, con t representamos el periodo que aparece allí, ¿no? Este, esto. Todo lo demás salió afuera como una constante, que sería este término correspondiente a esto, ¿no? Y el t además, este que está acá, corresponde a la definición, que es lo que tenemos acá. Cuando integramos, el segundo término de la integral es cero por tratarse de una función que es impar. Y entonces, en un periodo, y entonces nos queda esta expresión que está acá. Ahora fíjense, este valor se nos cancela con este, ¿sí? Y nos queda el producto de las amplitudes dividido 2 por el coseno. Si a este 2 lo pensamos como una raíz de 2 por raíz de 2, entonces es el producto de los valores eficaces por el coseno de phi. La potencia reactiva, por tratarse de la integral de una función impar, me da 0. O sea, esto de la función impar estaba relacionada con las áreas por arriba y por debajo, ¿no? Tiene en un periodo, por ejemplo, tiene tantos valores positivos de área como negativos de área, ¿no? Son las mismas superficies, por lo tanto uno lo puede ver gráficamente así. El promedio es 0. Bien, eso quiere decir de que esa parte de la potencia no está aprovechada, ¿sí? Para poder aprovechar eso, o sea, para poder aprovechar al máximo, hay una manera, ¿no? Eh, digamos, esa potencia, valor que viene, que está relacionado con la potencia activa, es lo que viene en la factura, en las boletas de luz, ¿no? Es decir, y se mide en kilowatt hora. Y se cobra esa. Ahora, ante esa boleta, la empresa no se pregunta si uno tiene en su hogar un circuito de característica inductivo o capacitivo, que es lo que estaría empiojando un poco la cosa, ¿no? Lo que se hace es, este, bueno, si un circuito es de característica inductiva, lo que tiene que hacer es una de dos, o disminuir la inductancia, o dicho de otra forma, la reactancia inductiva, y con eso equipar a la reactancia capacitiva, o al revés, o aumentar la reactancia capacitiva, que se logra disminuyendo de la misma forma la capacidad equivalente, para lo cual tanto en un caso como en el otro se utiliza una serie por lo general se utilizan condensadores,
un arreglo de condensadores en paralelo, o podría ser también un arreglo de inductores en paralelo. Pasa que por ahí los inductores son un poquito más caros, y por lo tanto se recurre más a los condensadores, ¿no? Ahí vemos lo que es el diagrama de potencia. Bueno, ese es el esquema. Ustedes fíjense que como la potencia en definitiva eh, si uno la compara con el valor que vimos, B por I, con lo que vimos cuando vimos corriente continua, también uno la puede pensar como la expresión de la corriente, perdón, de la resistencia por el cuadrado de la corriente, ¿no? ¿Está bien? Eh, Bien, si uno hace, es decir, lo que quiero decir con esto es que hay una potencia que es el producto de las amplitudes que se llama potencia aparente. La potencia activa, que es realmente la que sirve para el consumo, es la que vimos anteriormente, la que cae sobre la resistencia propiamente dicha y viene, digamos, expresada como el producto de las amplitudes por un coseno de phi. A ese phi se le llama eh, factor de fase. El factor de fase es muy importante porque es lo que nos permite discernir entre la potencia aparente y la potencia activa, la que se aprovecha realmente. De acuerdo al diagrama trigonométrico, la construcción es esta. Supónganse, si tuviéramos un circuito serie, también vale para el paralelo, ¿no? Pero para el serie, por ejemplo, sería lo mismo que el diagrama de, por ejemplo, de, de tensiones, eh, donde, ve por ahí, donde, bueno, acá el valor de referencia el valor de corriente, ¿no? Y entonces la construcción es la siguiente. Como hay un mismo factor coseno de phi, pueden armar esto, ¿no? Entonces ustedes tienen la potencia aparente, que es la amplitud, si la multiplican por el coseno de phi, tienen la potencia activa. Y la otra expresión es por el seno, es la potencia reactiva, ¿no? Y acá, si bien vimos que el promedio en cuanto a energía es cero, bueno, la potencia es otra cosa. A la potencia sí la podemos representar con un vector que es distinto de cero, que es lo que vendría expresado acá por el seno de phi, ¿no? Que sería la amplitud de ese fasor y representaría en este esquema el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, este, bueno, la única que cuando uno habla de watt precisamente, con eso está haciendo referencia a la potencia activa. Eh, Mientras que a las demás se los denomina con volt por ampere. Cuando uno dice volt por ampere, está diciendo sutilmente de que no, eso no es una potencia realmente consumida, sino que es la potencia aparente. O si se vuelve ampere reactivo, significa de que es la parte correspondiente a lo que se pierde tanto en el inductor como en el capacitor, ¿no? Lo desaprovechado, digamos. Para eso es que el técnico, ¿no? Como ya dijimos antes, utiliza ese dispositivo de condensadores o de inductores en paralelo para compensar para llevarlo a la situación de resonancia del circuito, ¿no? Eh, bueno, eh, y dicho sea lo que acabamos de decir, eh, bueno, eso creo que es todo, ¿no? Porque ya hay una parte de alimentación trifásica, eso lo van a ver, lo vamos a dejar más que nada, lo van a ver seguramente en electrotecnia, no tiene mucho bollete de verlo acá. Hasta aquí hemos cumplido y esta es la parte que seguramente vamos a pedir hasta aquí en el examen, ¿no? Bueno, creo que
no hay nada más que agregar. Creo que hemos dicho todo, ¿no? O no sé si todo, pero lo más importante. Así que bueno, será hasta luego y espero que puedan preparar bien estas cosas. El material lo tienen, así que hay que ponerse a leer un poquito nomás. Bueno, será hasta luego.